El cristianismo en China ha experimentado un crecimiento explosivo desde la mitad del siglo pasado. A pesar de que la iglesia fue terriblemente oprimida por el Partido Comunista, en cuestión de 3 décadas experimentó un crecimiento del 1300%. Este país es conocido por perseguir la religión e imponer su ideología, pero eso no ha detenido el avance del evangelio incluso hasta nuestros días. Sin embargo, ¿ese crecimiento está llegando a su fin en el siglo XXI? ¿O estamos presenciando una nueva era de la iglesia en China? ¿Por qué algunos dicen que este país será el epicentro mundial del cristianismo y la más grande potencia misionera en el futuro? El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong, el presidente del Partido Comunista Chino, se paró en la cima de la Puerta de la Paz Celestial en Beijing. Allí, en la entrada del Palacio Imperial, hogar de los emperadores de China desde los años 1300, el presidente Mao declaró la fundación de la República Popular China. El pueblo chino se ha levantado, proclamó, señalando a los miles de reunidos que el siglo de la humillación del país a manos de potencias imperialistas extranjeras había terminado. El Partido Comunista iba a restaurar la soberanía para la nación china. En ese momento, se estima que había alrededor de 700,000 creyentes protestantes en China. Al intuir lo que estaba por venir para los creyentes religiosos bajo el gobierno comunista, muchos misioneros que abandonaron el país temían por la supervivencia de la incipiente iglesia. Nadie esperaba lo que sucedió a continuación. Durante la década de 1950, a medida que el gobierno comunista establecía control sobre todos los rincones de la sociedad, buscó refrenar la vida religiosa. Las denominaciones fueron eliminadas y las iglesias fueron consolidadas. Estas podían permanecer abiertas si se registraban con las organizaciones estatales aprobadas. En ese momento comenzó el movimiento de las iglesias en casa, ya que muchos creyentes no podían viajar a las iglesias recién consolidadas o se negaban a hacerlo por razones doctrinales o políticas. También surgieron puntos de vista divergentes sobre cómo la iglesia debía relacionarse con el nuevo Estado. La iglesia entró en modo de supervivencia. En la década de 1960, el régimen comunista cambió su postura en cuanto a la religión, pasando de la consolidación y el control a la erradicación. La persecución se intensificó. Todos los lugares de culto, incluyendo templos, mezquitas e iglesias, fueron cerrados. Los líderes religiosos fueron encarcelados o asesinados a medida que el culto a Mao se afianzaba durante la Revolución Cultural de 1966 a 1976. Las iglesias se volvieron clandestinas, a menudo corriendo un gran riesgo. Sin embargo, fue durante este periodo que la iglesia china experimentó un crecimiento explosivo. Cuando el presidente Mao murió en 1979, comenzó a filtrarse información de China que indicaba que el número de cristianos había crecido alrededor de 10 millones. En otras palabras, durante 3 décadas de persecución y sin la presencia de misioneros extranjeros, el número de creyentes creció más de un 1300%. Los esfuerzos del Partido Comunista habían sido en vano. En las 3 décadas siguientes hubo una expansión gradual del espacio para la religión en China. Después de abandonar el deseo de erradicar la religión, el Estado adoptó una postura de tolerancia reticente. La iglesia, invisible durante tanto tiempo, salió de las sombras. Las iglesias registradas comenzaron a crecer y florecer. El movimiento de las iglesias en casa se expandió y se trasladó a las ciudades a medida que los trabajadores migrantes de las áreas rurales buscaban trabajo. Muchos jóvenes chinos que estudiaron en el extranjero encontraron a Cristo y regresaron para liderar la vanguardia de un movimiento de iglesias urbanas en casa compuesto no por campesinos rurales, sino por élites educadas. Estas iglesias estaban más dispuestas a empujar los límites invisibles de su nuevo espacio para probar que era permisible
Se involucraron en actividades cívicas como el cuidado de huérfanos y atención a los infectados con SIDA y participaron en el alivio de desastres después del terremoto de 2008. También surgieron editoriales cristianas que publicaban traducciones de obras de autores populares como Philip Yancey, Henry Blackaby y John Piper. Los cristianos extranjeros también encontraron oportunidades para laborar en China, no como trabajadores religiosos per se, sino como cristianos comprometidos con empleos legítimos. Enseñaban inglés, se matriculaban en universidades chinas, iniciaban negocios y dirigían empresas sociales para ayudar a los funcionarios locales a satisfacer algunas de las necesidades sociales más urgentes de China. En sus países de origen, se involucraron en ministerios con estudiantes chinos en los campus de universidades locales. La evangelización se realizaba principalmente en el contexto de las relaciones, viviendo la enseñanza de Pablo en Colosenses 4, 5 al 6. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Para 2010, cuando los vientos políticos comenzaron a cambiar nuevamente, alejándose de la tolerancia, se estimaba que el número de cristianos era de 70 millones. Este número es un estimado, porque no hay estadísticas fiables sobre el número de cristianos en China. El número oficial del gobierno es de 36 millones, pero eso solo incluye a aquellos que asisten a las iglesias registradas, autorizadas, que están afiliadas al movimiento patriótico de las 3 autonomías y al Consejo Cristiano de China. Dicho número no incluye a aquellos que adoran en iglesias no registradas, es decir, iglesias en casas, que pueden llegar a igualar o duplicar este número. La última década ha visto una contracción gradual del espacio para la vida religiosa, ya que el Partido Comunista Chino, bajo el presidente Xi Jinping, ha llevado a cabo una campaña para traer todas las esferas de la sociedad china nuevamente bajo su control directo. Actividades que eran toleradas en la era anterior ya no están permitidas, incluyendo las grandes reuniones no registradas, las publicaciones cristianas y las actividades religiosas en línea, lo que algunos han denominado la edad de oro del crecimiento de la Iglesia y las misiones ha llegado a su fin. ¿Podremos volver a ver un crecimiento explosivo del 1300%? Sin embargo, durante esta última década de restricciones cada vez más estrictas e instrucción ideológica cada vez más estridente, ha surgido un movimiento de misiones autóctono desde China. Hoy en día, los misioneros chinos sirven en el sudeste asiático, Asia Central y Meridional, África y más allá. Hace 40 años habría sido impensable que China enviara misioneros a Pakistán y otros países de la región. Como afirmó Ezra Jin, un importante líder del movimiento misionero en China. Mientras China sigue siendo el mayor campo misionero, también podría convertirse en el mayor país enviador del mundo. En los últimos 70 años, la Iglesia en China ha pasado de la supervivencia al envío. A la luz de esta historia notable, vale la pena considerar 4 observaciones sobre la Iglesia en China y los esfuerzos misioneros de los trabajadores extranjeros. Primero, los cristianos chinos son resilientes. La cultura china a menudo se describe como una cultura de bambú, lo suficientemente fuerte como para doblarse en enormes grados sin romperse. Durante la relativamente corta historia de la Iglesia en este país, esta ha sido sacudida por vientos extremos, asociación con el imperialismo extranjero, guerras civiles y revoluciones e intentos de erradicación. Sin embargo, los cristianos siguen adelante, demostrando un nivel de perseverancia y resiliencia arraigado en una teología robusta del sufrimiento. En la actualidad, muchos hermanos chinos afirman que, aunque hay más restricciones, Dios está haciendo cosas grandes en las iglesias locales. Segundo, los cristianos chinos son innovadores.
Un dicho popular chino se traduce más o menos así: los líderes hacen las reglas y la gente encuentra una forma de eludirlas. Los cristianos sobresalen en esto. Cuando una iglesia ya no se le permite reunirse en un grupo grande, se divide en grupos pequeños. Cuando a los propietarios ya no se les permite alquilar apartamentos a estos grupos pequeños, se reúnen en una sala privada en un restaurante. Cuando a una iglesia registrada ya no se le permite tener escuela dominical para los menores de 18 años, alquilan un apartamento cercano y los padres dejan a los niños allí. Cuando el gobierno cerró las iglesias para prevenir el COVID, se conectaron en línea para ver los servicios en vivo a través de WeChat u otros softwares de transmisión. Cuando se prohíbe la emisión pública de servicios, se trasladan a Zoom. En este sentido, los cristianos chinos tienen la reputación de ser grandes conocedores de las herramientas tecnológicas. Tercero, los cristianos chinos son formadores de discípulos. La mayor parte del crecimiento del cristianismo en China ocurrió con poca o ninguna participación de misiones extranjeras durante la década de intensa persecución. Aunque es posible que siempre haya un papel para los obreros cristianos extranjeros en China, estos no están en el centro de lo que está pasando con la iglesia allí. Sin embargo, Dios ha usado a miles de misioneros para servir a los cristianos chinos a medida que ellos realizan la mayor parte del trabajo de evangelización y discipulado. En ese sentido, las oportunidades abundan para aquellos que sienten el llamado de Dios a servir en China en esta nueva era. Los esfuerzos legítimos que proporcionan visas de trabajo incluyen la enseñanza del inglés, estudiar chino o administrar un negocio. De hecho, el país está buscando activamente el regreso de estudiantes internacionales. Ahora es el momento para que un joven con un amor especial por esta nación se inscriba en una universidad china y se comprometa a estudiar durante algunos años el idioma. Para aquellos fuera de China, las oportunidades para ministrar entre la diáspora seguirán existiendo. Cuarto y último, los cristianos chinos son sostenidos por un Dios fiel. Si bien los cristianos chinos son resilientes e innovadores y los extranjeros han podido desempeñar un papel de apoyo único en la historia del crecimiento de la iglesia en China, detrás de todo esto está la fidelidad de Dios. Joan Pittman, vicepresidente de China Source, cuenta la siguiente anécdota para ilustrar esa fidelidad de Dios hacia el avance del evangelio en China. En 2010, estaba viajando por el suroeste de China en un viaje de investigación. En cierta ciudad, descubrimos una gran campana que había sido fundida en Estados Unidos, la cual estaba colgando en el campanario de una iglesia registrada. Había sido fundida para una iglesia bautista en Kansas en 1863. Cuando vi la campana, pensé en todos los giros y vueltas de la historia china, particularmente las brutales campañas políticas bajo el presidente Mao. Una de ellas, conocida como el Gran Salto Adelante, llamaba a la población a fundir todo el metal en su posesión para fabricar bombas y así reconquistar Taiwán. Me pregunté, ¿cómo había sobrevivido esta enorme campana al Gran Salto Adelante? Cuando le hice esta pregunta al pastor, respondió que los oficiales habían intentado quemarla, pero era demasiado fuerte. Igual que la iglesia, pensé. Todos los intentos de erradicar la iglesia han sido y serán inútiles, porque Dios no ha olvidado ni olvidará a su pueblo allí. Si la iglesia china continúa creciendo o cae en un periodo de declive, no lo sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la fidelidad de Dios y el poder del evangelio no cambiarán. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué lecciones crees que los cristianos en Latinoamérica podemos aprender de la iglesia en China? ¿De qué maneras podríamos orar por el avance del evangelio en este país? Además, ¿cuál crees que es la relación entre la persecución y el avance del evangelio? ¿Crees que China podría convertirse algún día en el epicentro del cristianismo?